Como otro día cualquiera, vamos al huerto. Vamos a presentar lo que es un poco el huerto. Y este es mi profesor Javier. Hola, buenos días. Me llamo Javier Pastor y soy el profesor que se encarga de dar el huerto en el Instituto Misericordia 26 de aquí de Valencia. Seáis bienvenidos todos y queremos mostraros un poco lo que vamos haciendo en el día a día. Os vamos a presentar un poco lo que es el huerto, lo que hacemos aquí. Pues bueno, lo que hacemos aquí en teoría es plantar cosas y así estamos a gusto. Estos son ajos, aquí hemos plantado un poco de rabanitos, un par de plataneros, esos son cebollas, eso es una planta de alcachofas, de acelgas, eso es una coliflor y esto es un caminito de aromáticas. Romero, eso es orégano, es lavanda, eso es un granado, esto es un poco de aloe vera, estos son lechuga. Esto es un invernadero hecho por los alumnos del huerto, ahora os lo vamos a enseñar. Y esto es el invernadero. Todo el invernadero está reciclado, esto es una portería y aquí hay bachoqueta que pronto se enganchará a las cañas y subirá. Esos son fresas. Y estos son unos semilleros. Esos son tomates. Eso es un árbol aguacatero, que en un futuro nos dará aguacates. Ahora os vamos a presentar a nuestros compañeros del huerto. Pues bueno, están aquí cambiándose. Buenas. Hola, yo soy Camilo. Yo me llamo Brian. Yo soy David. Yo soy Alejandro. Y esta es nuestra caseta, el sitio donde nos cambiamos. Aquí nos cambiamos y salimos a trabajar. Es como Y en vez de cultivar, estar en clase agobiados porque tenemos que copiar, hacer los deberes y escuchar al profesor, pues esto es al revés. Esto estás al aire libre y haces pues cambias un poco los aires y no es lo mismo, no es la misma rutina de todos los días. Que si no haces los deberes llaman a tus padres, que si no tal, pues aquí solo con que trabajes, te comportes bien y tal, pues ya luego te metes un PCPI. Jardinería, soldadura, marquetería. Acelgas, un montón de cosas. Berenjenas, cuando hay mucho a veces se vende para comprar más semillas o así a los profesores, totalmente diferente. Pues como que ahí tienes que estudiar, tienes que saber comportarte y si ahora mismo cualquiera de nosotros se va al aula, pues no aguantaría ni las 3 primeras horas. La mayoría tendríamos partes, expulsiones y que no dejaríamos dar clase ni a nuestros compañeros ni al profesor. Tampoco nos portamos tan mal, pero yo qué sé. No teníamos partes todos los días ni cosas de esas. Solo es el agobio de estar en clase, que es mucho agobio, mucho estrés y si estás, por ejemplo, con una clase que son más niños, pues no vas a estar ahí soportándolos ahí. Porque la mayoría de nosotros hemos repetido todo 2 veces o una, entonces se nota. Los profesores ganan de que no vayamos a clase, que no estemos molestando. Y hay profesores que también les gusta ayudarnos aquí en el huerto. Que den clase por normalidad. Pues si estuviéramos en clase no darían clase normal. O sea, quiero decir, porque como estarían todo el rato interrumpiendo la clase y echándonos la bronca a nosotros. Estamos al aire libre, que tenemos más facilidades para meternos a un PCPI y nos ayuda más la psicóloga. Ahora en marzo nos tiene que dar los papeles para informarnos sobre lo que queremos hacer y tal, y en verdad pues si un chaval que no estudia ni hace nada y se porta mal, pues luego la carta de recomendación no se la van a dar,
porque se ha portado mal durante todo el curso. Sin embargo, nosotros, al estar al huerto, hacer otras cosas, pues no tenemos necesidad de portarnos mal. Sí, y luego pues los profesores, Raquel nos dice, pues os traigo a la psicóloga y os enchufamos un poco a ver qué queréis hacer y tal. Y es como mejor, nos dan más facilidades. Sí, que mi vieja está más contenta. Mi madre está más contenta conmigo. Y pues nada, que los profesores están más contentos conmigo, de que ya no me porto tan mal como antes. Bueno, que en realidad no me portaba mal, solo que no estudiaba ni hacía nada. Y ya está. Y ahora mi madre está más contenta, tal. A veces le traigo berenjenas o algo del huerto y plantas aromáticas. Nos enseña, por ejemplo, si se rompe un enchufe en casa, ayudar a mi padre a arreglarlo y cosas de esas. Y también más o menos si te gusta, por ejemplo, ser electricista o hacer algo, pues te puedes meter en eso más o menos. Eso ayuda. Eso ayuda más o menos porque más o menos conoces lo que te gusta y entonces te da más ganas. Para que en un futuro tengas una profesión. Y tiene mucha paciencia. Es el que nos enseña todo lo del huerto, que nos enseña a comportarnos, a hablarle bien a la gente, nos enseña respeto. La nature a besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. Mi colaboración es muy pequeña, sencilla. Nosotros lo que hacemos a través de un taller que tengo de botánica y el laboratorio es de vez en cuando o bien acudir al huerto para que expliquen a mis alumnos de botánica qué cosas cultivan, en qué proceso están del cultivo, cómo salen los frutos, en fin, que ellos intervengan un poquito para que expliquen a otros alumnos que supuestamente están en otro nivel educativo, pues lo que hacen ellos, porque lo que hacen ellos tiene una importancia vital. Y luego, por otra parte, alguna vez, de vez en cuando, me los llevo al laboratorio para hacer algún tipo de experimento que a ellos les gusta, yo qué sé, obtener cristales, o ver el oviscapto de un insecto, en fin, lo que nosotros consideremos que es interesante para estos chicos. Lo que considero más positivo de esta experiencia es que esos alumnos continúen en el centro, continúen recibiendo formación. Si bien, como ha dicho la vicedirectora, no es una formación académica en el sentido que se entiende por pizarra, lápiz y todo eso, nuestra idea es que procuren alargar todo el tiempo posible en un centro educativo porque conviven, se socializan, aprenden cosas y están donde debe estar, que es en la escuela. Están muy contentos, tienen muchas ganas de trabajar, no quieren ahora estudiar, han sido honestos conmigo. A principio de año me dijeron que no querían repetir, que querían hacer algo más positivo y me pidieron consejo, vine a hablar con la directora y la directora me explicó lo que era el proyecto. Me dijeron los dos gemelos que era mejor venir a hacer alguna actividad, algún oficio y luego retomar otra vez los estudios. Vine, hablé con ellos, me pareció correcto antes de perder el tiempo y están muy ilusionados, vienen muy contentos y sobre todo tienen muchas ganas de trabajar. Ellos ven que pueden tener otra salida si no quieren estudiar, tienen que tener un oficio, varios oficios, donde ellos ven que tienen que tener unas obligaciones, tienen que tener unas reglas en la vida, en la casa, en el instituto, donde se dan más cuenta de que todo cuesta un poco y de que también están haciendo algo útil y se les premia en casa con el esfuerzo que ellos mismos hacen. Y están muy contentos porque los profesores de este colegio y de este instituto les están ayudando positivamente y se sienten reconocidos.